Shalom, shalom. Mi nombre es Gustavo Rosero y te doy la bienvenida a tu canal Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Este canal es como su título lo dice, las raíces hebreas. Es el retornar a tu verdadera identidad en el Mashiach, el Mesías de Israel, el que tú conociste o conoces como Jesús. Su nombre verdadero es Yahshua, Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías. Bueno, en este canal vas a encontrar diversidad de temas, empezando por las porciones semanales de la Biblia, lo que conocemos como la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o como lo conocemos o lo conoces como el Pentateuco. Sí, eso le llamamos la Torá. La Torá es el nombre hebreo para los 5 libros de Moisés o de Moshe en hebreo. Bueno, aquí estudiamos esas porciones, también hacemos reflexiones de algún tema específico. Aquí encontrarás temas de cuál es tu identidad, si eres gentil, si eres israelita, por qué razón ahora nosotros estudiamos la Biblia desde el principio de Génesis o libro de Bereshit en hebreo y hacemos esa conexión con el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. ¿Qué pasó con nuestras vidas? Pues te quiero comentar que encontramos la identidad en el verdadero Mesías o el Mashiach de Israel, Yahshua, quien nos redimió del pecado, nos redimió de la muerte con su sacrificio eterno en el madero hace 2000 años. La importancia de este canal es que te llevará paso a paso con la diversidad de temas a encontrar esa identidad que de pronto teníamos perdida o que de pronto habíamos adquirido por el conocimiento que nos había sido transmitido a través de generaciones o por una tradición a través de la religión, a través de las familias, a través de las generaciones. Y lo importante y lo más especial es que hay promesas en la Biblia, hay promesas en los profetas, de que en estos tiempos, al final de los tiempos, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Kadosh, nuestro Abba en los Shammai, en los cielos, Él estaría llamando con un silbido, como dice Zacarías 10:8, nos dice que Él estaría llamando a su pueblo, a todos aquellos que se dispersaron por toda la tierra, nuevamente al conocimiento, a la restauración. Tú lo puedes leer allí en en el libro de Hechos, capítulo 3. Quiero que me acompañes en este corto video de presentación para este canal, que es bastante importante de que tú sepas por qué razón te has encontrado con este canal. Y no creas que es por casualidad. Si has llegado el momento a entrar, a buscar y te has encontrado con este canal, y sé que hay muchos allá afuera que están enseñando porque este es el tiempo de la restauración, no creas que es casualidad, no creas que es un golpe de suerte. Créeme que esto es parte del plan de Elohim, del plan de Dios para tu vida, de que tú te restaures. Si eres cristiano, si eres católico, el Eterno está llamando de la misma manera que lo hizo conmigo, lo está haciendo con muchas personas desde ya hace más de 10 años, cuando según las profecías terminó el castigo para la casa de Israel. Aquí vas a aprender qué es una casa de Israel, qué es la casa de Judá, cosas que realmente de pronto no entendíamos ni nunca habíamos puesto cuidado al desarrollo del plan de Dios dentro de toda la Biblia. Hemos aprendido que la Biblia es una sola, que la Biblia no tiene esa hoja divisoria en el último libro del Antiguo Testamento o Tanaj en hebreo, que sería Malaquías, ¿verdad? Malaquías, y después teníamos una hoja en blanco para dividir lo que era el Nuevo Testamento del Viejo Testamento. Como tú puedes observar en esta Biblia mía, que ya está bastante trajinada, aquí termina el libro de Malaquías y aquí normalmente viene una hoja que dice Nuevo Testamento para empezar con Mateo y los Evangelios. Esa hoja ya no existe.
porque entendemos ahora que la Biblia es una sola. Sabemos entonces que el nuevo pacto es la revelación del antiguo pacto. O sea, es el antiguo pacto revelado en quién, en la persona del Mesías, quien vino no a abolir la ley, sino a darle el verdadero entendimiento, sino a darnos el ejemplo de cumplirla, como lo dice el capítulo 5 de Mateo. Quiero que me acompañes ahí. Dice 5:17, dice, no penséis, no se imaginen, no crean, ni por un segundo piensen que yo he venido a abrogar. Abrogar quiere decir a destruir, que viene a abolir la ley. Cuando se refiere a la ley, se está refiriendo a la ley de Moshe, a los mandamientos, ¿sí? De que se encuentran en los 5 libros de Moshe. Y los profetas, no he venido a abolir, dice, he venido a cumplir, a darle cumplimiento. Sabemos que Él, a través de todas las cosas que hizo aquí, cumplió las profecías en Él de lo que se hablaba en el antiguo pacto. Vino a cumplir, no a destruir, ni a hacer a un lado. Porque dice en el verso 18, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una J, que en este caso se refiere a la letra más pequeña del hebreo, del Aleph Bet, del abecedario, por decirlo así, para que lo entiendas. El abecedario hebreo tiene 22 letras, son consonantes, y se refiere a ni una J ni una tilde, se refiere a la Yod, la letra más pequeña del Aleph Bet, que es la número 10. Entonces, eso no pasará, dice, hasta que todo se haya cumplido. Sabemos que Él cumplió muchas de las profecías, pero aún faltan profecías que están por cumplirse y se están cumpliendo. Sabemos que estamos en este tiempo de restauración, como te dije en el capítulo 3 de Hechos, capítulo de Hechos 3. Vamos allí un momento. Dice en el 19, es el mensaje de Pedro, de Kefa, a los nuevos creyentes. Dice, así que arrepentidos y convertidos. Es uno de los pasos que debemos hacer nosotros para restauración, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Yahshua que os fue antes anunciado. ¿Sí? Ahí está refiriendo Pedro que Yahshua en todas las escrituras del Antiguo Testamento fue anunciado. Y el verso 21 dice, a quien de cierto es necesario que el cielo, dice, reciba, pero la traducción original en hebreo dice retenga, ¿sí? Que retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dice de todas las cosas, de que habló Dios, ¿sí? Elohim en hebreo, por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. O sea, esta profecía se está cumpliendo en estos momentos porque el Eterno está esperando la restauración de todas las cosas, la restauración del reino de Israel, como se lo pidieron los discípulos, y eso tú lo sabes y lo has leído en el capítulo 1 de Hechos. Vamos a leerlo. Ahí en el capítulo 1 de Hechos, verso 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Nosotros de pronto leíamos esto, o aún tú lo lees y a qué se estará refiriendo. Pero entonces ahora, con el entendimiento hebreo que puedes adquirir y que nosotros hemos ido adquiriendo y seguiremos adquiriendo porque no hemos alcanzado todo, como dice Pablo, no lo hemos logrado todo. Estamos en el proceso de restauración, estamos aprendiendo aún y hay cosas que corregir, hay cosas que aprender. El Adón, el Señor, tiene muchas cosas que enseñarnos y esta es una de las cosas que nos ha enseñado, de que Él va a restaurar el reino, ¿sí? De Israel, pero lo está haciendo paso a paso, de acuerdo a su plan perfecto. Lo que está haciendo, entonces, llamando a las ovejas perdidas, como lo dice Mateo 15:24, es restaurar y llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que tienes que entender
Y poco a poco lo vas a ir entendiendo, es que hay dos reinos. Fue dividido. El reino de Israel fue uno solo cuando salió de Egipto, cuando comenzó con Abraham, Isaac y Jacob. Después vino Moisés, que los sacó de Egipto. Luego ya las tribus, las 12 tribus de Israel. Luego ya vinieron los reyes. ¿Sí? El primer rey que pidieron fue Shaul. Luego vino el rey David, un hombre de acuerdo al corazón o conforme al corazón de Dios, y el rey Salomón, su hijo. En el tiempo del rey Salomón se cumplieron las profecías dadas por Moshe en Deuteronomio de que el rey no debería abusar de su poder, ni de sus riquezas, ni de muchas mujeres. Exactamente pasó con Salomón, y en ese tiempo el reino se dividió en dos. Uno para el norte y el otro para el sur. El del norte con 10 tribus y el del sur con 2 tribus. Esta división se hizo y fueron llevados cautivos. Como tú sabes, el reino del sur, el reino de Judá, se llevó cautivo a Babilonia. Y el reino del norte, Israel o Efraín o casa de José, fue llevado a Asiria. El reino de Israel, el reino de Judá, después de 70 años, eso tú lo puedes leer en los capítulos del libro de Daniel, cuando estuve en la cautividad, dice que habrían 70 años de cautividad y de eso después regresaría a su tierra, a Jerusalén. Lo que pasa con el reino de Israel o las 10 tribus fueron esparcidas por toda la tierra y no regresaron. Y eso es lo que está haciendo y se está cumpliendo en estos tiempos, de que el Eterno está llamando a su pueblo a ser restaurado. Estábamos en muchas naciones estamos esparcidos. En el caso tuyo, tal vez estás en Centroamérica, en Suramérica, estás en Estados Unidos, estás en Panamá, tal vez estás por allá en Japón, en la China, en África. Pero ahorita el Eterno te está llamando y dice, tú eres parte de mi pueblo. Tú dices de pronto, no, yo conozco a Jesús, yo ya soy cristiano, yo ya soy creyente, yo ya creo en Él, creo el plan de Dios, soy salvo. Pero debemos entonces entender que la razón de volver a las raíces hebreas es retornar a nuestra identidad. En las raíces hebreas se aprende identidad. Recuerda que Él nos llamó para ser un reino de sacerdotes, primera de Pedro 2:9 y Éxodo 19:6. Allí el Eterno promete que haría de su pueblo Israel un reino de sacerdotes. Y esa profecía la conocemos también estando en el cristianismo, pero pensamos que somos la iglesia los que recibimos esa profecía, pero tenemos que ir al antiguo pacto cuando se dio eso allá en la montaña, al monte Sinai, se le dio esa promesa, pero si escuchaban sus mandamientos, si ponían por obra las cosas que el Eterno les estaba diciendo, ¿qué dijo el pueblo? Nosotros haremos lo que hemos escuchado. Todo lo que diga Dios, eso haremos. Entonces, esa es la promesa para los que hacen parte de su pueblo. Nosotros, cuando venimos al Mashiach o al Mashiach de Israel, somos injertados como dice Shaul o Pablo en el capítulo 11 de Romanos. Debemos entender estos 3 capítulos, el 9, el 10 y el 11. Y en el 11 nos habla de que nosotros, los gentiles, los que el mismo Jesús, Yahshua, dijo en Mateo 15:24, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que se está cumpliendo cuando Shaul, Pablo dijo que ahora los gentiles serían injertados. Al ser injertados estamos bebiendo de la misma savia. La misma savia es lo que el pueblo de Israel, porque nosotros somos las ramas injertadas, pero la raíz es Israel, es Judá, es la Torá. ¿Sí? Entonces bebemos de eso mismo, no podemos rechazarlo, porque si lo rechazamos morimos. No podríamos ser injertados y rechazar el alimento del árbol. Asimismo es lo que pasa, que ahorita entendemos que somos parte de ese pueblo. Recibimos la ciudadanía de Israel. Ya no hay un Israel espiritual como nos lo enseñaron, sino un Israel verdadero, un Israel, el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios, el cual se está preparando como la novia para recibir a su Mashiach, a su novio. Ese es el pueblo que va a estar
en el momento que el Eterno venga por Él, para recibirlo a Él, para casarnos con Él. Ese es el pueblo. ¿Cuál es el pueblo? Según Apocalipsis 14:12, podemos observar, amados hermanos, amigos, tú que estás entrando a este conocimiento, es importante que tú entiendas esto. Apocalipsis 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Tú conoces muy bien, conocíamos muy bien esa palabra, somos santos escogidos de Dios. A ese pueblo le está hablando y está diciendo: los que guardan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, dice, no dice los de Jesús, porque cuando llegamos de pronto al conocimiento en el nuevo pacto, nos enseñan a solamente dedicarnos al estudio del Nuevo Testamento. Nos centramos más en eso, ¿sí? Pero aquí nos está hablando de que nosotros guardamos los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios son desde el principio. Ahí comenzamos a entender que no solamente son algunos mandamientos que se guardan, sino todos los mandamientos de Dios, lo que Él manda para su pueblo. Entonces, esa es la paciencia de los santos, esa es la paciencia tuya y esa es la paciencia mía. Y la fe en Jesús, o la fe en Mashiach, en el Mashiach. Estas dos cosas son primordiales. De estas dos cosas depende nuestra salvación, de guardar los mandamientos y la fe en Mashiach, dar testimonio de Mashiach, no solamente una cosa u otra cosa. Te pongo el ejemplo: la amada casa de Judá, los que conocemos como judíos, ellos guardan la palabra, ellos se aferran a la Torá, ellos guardan los mandamientos, pero no aceptan al Mashiach que vino hace 2000 años, que viene por segunda vez. Eso no lo aceptan. Entonces, no es una sola cosa y tampoco la otra. En el caso de la religión tradicional, el cristianismo, catolicismo, que nos dedicamos a estudiar simplemente el Nuevo Testamento y dejamos que lo que es el Antiguo Testamento, hay cosas muy buenas que podemos usar, pero el resto es para los judíos. No podemos tener solamente el testimonio de Jesús sin guardar los mandamientos. Entonces, esto es muy clave, esto es muy importante, tener estas dos cosas bien presentes, que este es el pueblo que será recogido y aceptado por el Eterno, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesucristo, en el Mashiach, Yahshua de Israel. Así que, amado, yo te invito a que te suscribas a este canal. Yo no monetizo los videos, yo no hago negocio con la palabra del Eterno. Este es un canal libre de dinero, no pido ayudas. Dice la palabra que debemos llevar por gracia lo que hemos recibido de gracia. De esa misma manera, quiero que tomes las enseñanzas, que aprendas lo mejor, que sigas investigando, porque si estás aquí no es por casualidad. El Eterno te está llamando y quiere que tú profundices en el conocimiento de su bendita Torah. La Torah no es solamente ley, ¿sí? Es instrucción de Yahweh, es instrucción de Dios para su pueblo. Así que te invito a que sigas escudriñando, te animo a que te acerques más al Eterno, al Elohim de Israel, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, el que te da identidad israelita, el que te da identidad como su pueblo. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Shalom Uraja, Leitraot. Shalom, shalom.